reuniones. Bueno, igualmente ya saben, les deseo lo mejor, que tengan buen día, que sea un día de mucho provecho. Vamos a iniciar. Miren, esta que no sé, no les estoy compartiendo, denme un segundo, voy a compartir. No sé si ya lo alcanzan a ver, la hoja con algunas cuentas. Sí. Muy bien. Voy a tomar la cuenta. Miren, habíamos dicho que podíamos calcular que los vectores E1 es igual a H2, H3, gradiente de U2, cruz gradiente de U3. E2 es H3, H1, gradiente de U3, cruz gradiente de U1. Y E3 es H1, H2, gradiente de U1, cruz gradiente de U2. Con esas definiciones de los vectores unitarios, usamos esas ecuaciones y decimos, bueno, el gradiente ya lo calculamos, ya sabemos que es de esta forma, el gradiente, ¿verdad? Entonces, queremos calcular la divergencia. La divergencia es, proponemos una función vectorial y me queda F1, E1 más F2, E2 más F3, E3, donde esta F depende de las coordenadas U1, U2 y U3. Y entonces en lugar de E1 puse H1, H2, gradiente de U2, cruz gradiente de U3, más F2, E2, en lugar de E2 unitario puse H1, H3, gradiente de U3, cruz gradiente de U1, más F3, E3, es H1, H2, gradiente de U1, cruz gradiente de U2. Y luego a esa cantidad le aplicó la divergencia. Al aplicar la divergencia nos quedó algunas cuentas como estas las hicimos la reunión pasada, y era la derivada del producto. Entonces sería la divergencia. Cuando aplico la divergencia a esta función f, me quedan 3 términos, la divergencia actuando sobre 3 términos, y para cada término de la divergencia me queda la derivada del producto. Entonces aquí están. Lo que mostramos ayer es que estos términos en verde se van a cancelar y solamente me quedan los términos en negro. Acá abajo simplemente los reescribí, están acá abajo en rojo. Eso es lo que nos quedó. La reunión de ayer, lo que hicimos es estos términos en rojo, los escribí, que están acá, son 3 términos, que están acá, gradiente de U2, cruz gradiente de U3, el siguiente término tiene gradiente de U3, cruz gradiente de U1, y el siguiente término tiene gradiente de U1, gradiente de U1, cruz gradiente de U2, ¿verdad? Esos son los términos que tienen que ver con la divergencia, con este término. Estos 3 que tengo acá están marcados en rojo, nada más que los estoy escribiendo en línea, en un renglón. Ya que hicimos eso, dijimos, gradiente de U2 cruz, gradiente de U3 es E1 sobre H2, H3. Y ya los escribí así. Me quedaron 3 términos. Este está en amarillo, el verde y el que está en azul. Entonces, acá lo que hicimos es calcular el gradiente, el producto escalar del gradiente por este término. Vemos que en los tres términos el índice no se repite. Por ejemplo, acá está 1, 2 y 3, acá está 2, 3, 1, acá está 3, 1, 2, ningún índice se repite. En los 3 casos, el resultado es 1 sobre H1, H2, H3. Y entonces decimos, bueno, el gradiente es esta expresión, es esta, ya la conocemos.
Entonces calculamos el gradiente de cada uno de estos de los tres términos. Entonces, por ejemplo, el término en amarillo se puede calcular de esta manera, eso lo hicimos ayer. El término en verde se puede escribir así, el término en azul se puede escribir así. ¿Sí? A eso lo hicimos ayer. Para eso calculamos los gradientes. Cada uno de estos gradientes. Entonces, el término en amarillo tiene el gradiente de H2H3 por F1, producto escalar E1 sobre H2H3. Y el término en amarillo es este que está escrito acá abajo. Es este término. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahorita voy a agarrar esta divergencia y voy a sustituir el término en amarillo, que es este resultado. ¿Sí? Entonces, voy a abrir esta hoja y voy a escribir nada más lo que es esta divergencia. Y acá ya no puedo escribir abajo, no dejé espacio. Entonces, eso es lo que me queda. Entonces, lo que voy a escribir es esta expresión. Voy a escribir esta expresión. Con eso vamos a empezar y ya nada más es de sustituir. Ya nada más vamos a sustituir. Entonces me quedaría, voy a escribir el término de la divergencia y vamos a ir sustituyendo los términos. Entonces el término de la divergencia de F me quedaría me queda que la divergencia de F es igual, acá lo tenemos, es el gradiente de F1, lo tienen ustedes en su libreta, H2H3, producto escalar E1 sobre H2H3 más el siguiente término es, este lo tengo encerrado en amarillo, es el término que tenemos encerrado en amarillo. El siguiente término sería más el siguiente término. El siguiente término sería el gradiente de H1, H3, F2, producto escalar con E2 sobre H3, H1, más el siguiente término, es más el siguiente término que está calculado como gradiente de H1, H2, F3, producto escalar con E3 sobre H1, H2. De esa manera.
Muy bien. Esos son los términos que tenemos y nada más los vamos a sustituir. Ya los calculamos ayer, en eso justo nos quedamos. Entonces, el término que estoy encerrando en amarillo, lo calculamos ayer. Acá está este término en amarillo. Ayer lo calculamos y nos dio, acá está, este término en amarillo haciendo las cuentas nos dio 1 sobre H1, H2, H3, la derivada con respecto de 1, lo voy a escribir, nos dio 1 sobre H1, H2, H3, la derivada con respecto de U1, H2, H3 por F1. H2, H3 por F1. H2, H3 por F1. Más el siguiente término que está en verde. El siguiente término que está en verde nos dio 1 sobre H1, H2, H3, derivada con respecto de U2. Uno sobre H1, H2, H3, derivada con respecto de U2, paréntesis, y dentro me queda H1, H3 por F2. H1, H3 por F2. Más, ahora el último término que tengo acá, que voy a marcar encerrado en azul. El último término. El último término me está dando, acá lo tengo, es la ecuación 11, me da 1 sobre H1, H2, H3, la derivada con respecto de U3. 1 sobre H1, H2, H3, derivada con respecto de U3, paréntesis. Dentro del paréntesis me queda H1, H2, F3. H1, H2 por F3. Y esta es la expresión de la divergencia de F. Esta es la expresión de la divergencia de F. ¿Sí? Esta es la expresión y esta es la divergencia. Así se calcula la divergencia. Entonces, esta es la divergencia. Ahora, en todos los términos aparece H1, H2, H3. Entonces, la divergencia de F la puedo escribir, la divergencia de F la puedo escribir como 1 sobre H1, H2, H3. La derivada, abro un paréntesis, la derivada con respecto de 1, dentro del paréntesis me va a quedar la F con el índice 1. Y las H's son las dos que no tienen el índice 1, o sea, H2, H3. El siguiente término me va a tener derivada con respecto de U2 y lo voy a ligar con F2.
Y acá me van a quedar H1, las dos H's, pero con los índices que no es 2, o sea, sería 1 y 3. Más la derivada con respecto de U3. Acá me quedaría, acá me quedaría F3, H1, H2, de esa manera. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esto les sirve para... Esta ecuación sí les pediría que la tengan siempre a la mano. Posiblemente la demostración no, pero la ecuación esta sí se la tienen que saber. Les pediría yo que la anoten en la portada, en la contraportada de su libreta, en un formulario. En un formulario van a anotar el gradiente y esta sería la divergencia. Esta es la divergencia para cualquier sistema de coordenadas. Esto que estamos calculando, esta es la divergencia. Esta es la divergencia para cualquier sistema de coordenadas. De coordenadas. Estas coordenadas son curvilíneas ortogonales. Curvilíneas ortogonales, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos, por ejemplo, sabemos que ¿sí? Esta sería la divergencia. Esta sería la divergencia. Entonces, si me hacen favor de anotarla. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para el caso de... Por ejemplo, para el caso de coordenadas, esféricas, por ejemplo,
Por ejemplo, para el caso de coordenadas esféricas, por ejemplo, para coordenadas esféricas, tenemos que H1, o sea, para coordenadas esféricas, U1, U2 y U3 van a ser mi R, teta y phi. Entonces, el 1 está asociado a la R, el 2 a la teta y el 3 a la phi. Para coordenadas esféricas ya lo calculamos. H1 sería H de R y dijimos, este es un 1. No sé si pueden ver cuánto nos dio en las coordenadas esféricas. H2 es igual a H de teta y H3 sea igual a H de phi. No sé si me pueden hacer favor de ver cuánto nos dio esas coordenadas. Era 1 R y R Z de... Sí. No, perdón, de teta. De teta, muy bien, muy bien. Ahora, hay una cosa que quiero que sí noten. Cuando, por ejemplo, en coordenadas esféricas, si yo tengo un sistema de coordenadas, acá calculamos el factor de escala, pero si tenemos un sistema de coordenadas y, por ejemplo, H de R está asociado, si tenemos este punto y lo caracterizo con este vector R, si yo varío la R, lo que voy a generar es una línea. ¿Sí? Cuando al variar una variable generamos una línea, su factor de escala vale 1. Por eso esta H de R vale 1. Por ejemplo, este punto, si yo lo proyecto al piso, si lo proyectamos al piso, este es mi ángulo phi. Si varío un poquito el ángulo phi, lo estoy exagerando en el tamaño del ángulo, este debe ser un diferencial de phi. Cuando varío un poquito, lo que se genera es este arco en el piso. El vector unitario, por ejemplo, cuando varío R, el vector unitario sería E de R. Va en esta línea. Sería E de R. Cuando varío phi, el vector unitario es tangente a la variación del ángulo, pero en la dirección, el vector apunta en la dirección del crecimiento de la variable. Entonces, el vector sería lo traslado, sería E de phi. Y si este es el ángulo teta, y lo varío un poco, digamos, estoy exagerando en la ampliación, digamos, es este ángulo, que decíamos es como una rebanada de pastel, es este ángulo. El vector tangente al crecimiento de la variación es este. Y este sería E. Este vector sería E de teta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos tres vectores, por ejemplo, el que tengo acá en el piso, apunta en la dirección tangente
pero en la dirección en qué dirección crece la variable, lo agarro y lo trasladé. En el dibujo no se ve mucho, pero estos tres vectores, E de R, E de teta y E de phi, son ortogonales, es una tríada ortogonal. ¿Queda claro? Este vector, estos tres vectores, en el dibujo no se aprecia, pero esos tres vectores son ortogonales. ¿Sí? Es una tríada ortogonal. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, para coordenadas esféricas, vean el gradiente, la divergencia, ¿cómo me quedaría? La divergencia es esta expresión, me quedaría la divergencia de F en coordenadas esféricas, me quedaría 1 sobre H1, H2, H3, sería 1 sobre, tengo un 1 por R seno, o sea, R cuadrada, seno de teta. La derivada con respecto de R, en lugar de U1, pongo R, H1, H2, H3. H2 es R, H3 es R seno. R cuadrado, seno de teta por F1, más la derivada con respecto de U2. En lugar de U2 debo poner teta. KU2 es teta. Teta, abro paréntesis, H1 vale 1. H3 vale R seno de teta por F2 más la derivada con respecto, en lugar de U3 voy a poner, phi, paréntesis, el H1 vale 1, H2 vale R, o sea, 1 sería R por F3, F3. ¿Están de acuerdo? Y esto sería la divergencia. ¿Sí? Esa sería la divergencia. Ahora, otra cosa que ya sabemos es que también sabemos cuánto vale el gradiente. El gradiente de una función, por ejemplo, de la función g, está dado como 1 sobre h1, la derivada de esta función g con respecto de u1, e1, más 1 sobre h2, la derivada de la función g con respecto de u2 por e2, más 1 sobre h3, la derivada de esta función g con respecto de u3 por e3. Esto es el gradiente. Entonces, ahora mi pregunta es, ahorita mi pregunta va a ser, ¿cuánto vale quiero calcular cuánto vale la divergencia del gradiente? ¿Sí? El gradiente. Eso es lo que quiero calcular. Ahorita lo calculo. Déjenme cambiar el nombre de esta, no ponerle G, sino no ponerle G, sino cambiarle el nombre. Le voy a poner, donde es una función escalar, vamos a poner psi.
psi. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Entonces yo quiero calcular la divergencia del gradiente de psi. Ahorita lo calculamos. Ustedes me dicen si ya anotaron esta expresión. Esto es realmente con lo que nos quedamos ayer. Ahí justo nos quedamos ayer. ¿Ya lo anotaron? Ya, ¿Mande? ¿Ya lo anotaron? ya. ¿Y esto que está acá abajo? En eso están, ¿no? Entonces vamos a calcular la divergencia del gradiente. Ahora, por ejemplo, acá voy a tomar la definición que tengo acá de divergencia, donde ahora en lugar de F1, en lugar de esta F1, voy a poner este término. En lugar de F2, voy a tomar este término. Y en lugar de F3, voy a tomar este término. ¿Sí? Entonces voy a copiar la expresión de la divergencia y me va a quedar, la voy a copiar tal cual está y me va a quedar 1 sobre H1, H2, H3, paréntesis, paréntesis, lo voy a escribir derivada con, estoy copiando esta expresión, derivada con respecto de U1, paréntesis, H2, H3, estoy copiando acá, H2, H3, H3, y copio este término, ahora este que está en rojo, sería 1 sobre H1, la derivada de la función psi con respecto de U1, ¿sí? Más, voy acá, cierro paréntesis, luego sería más la derivada con respecto de U2, voy acá, paréntesis, H1, H3, F2, pero F2 es 1 sobre H2, derivada de la función psi con respecto de U2, más, y el siguiente es este que tengo acá, más, ahora me quedaría, derivada con respecto de U3, abro paréntesis, H1, H2, H1, H2, H1, H2, y en lugar de F3 escribo 1 sobre H3, la derivada de psi con respecto de U3. Cierro el paréntesis. Entonces, esta expresión que acabo de calcular, nabla punto gradiente de phi, sería nabla cuadrada de psi. ¿Sí? Esto es nabla cuadrada de psi. ¿Sí? Y esa sería la forma que tiene la nabla cuadrada de psi para cualquier sistema de coordenadas curvilíneas. Entonces, si me hacen favor de anotarla, voy a detener un segundito la grabación en lo que ustedes la anotan.